a seguir leyendo la primera parte del libro Angelorum por Maygene González Weifler. A ver dónde me quedé, es esta página. Y vamos a comenzar, que voy a leer. Más adelante en este libro les hablaré de un ritual que se hace a este gran arcángel. En el día del cumpleaños que mi padre recibió, hace más de 20 años, muchos de mis lectores y de mis estudiantes han llevado a cabo este ritual con resultados asombrosos. El Salmo 85, el cual según la tradición fue escrito por Miguel, se le reza al arcángel por las noches antes de dormir para contactarlo. Muchos años después de la visión de mi madre con Miguel, tuve una experiencia aterradora con el arcángel. Esto sucedió alrededor de las 6 de la mañana, cuando el sol estaba empezando a salir. Algo me despertó de un profundo sueño. Me senté en la cama llena de temores desconocidos y al mirar a la ventana vi el horizonte como se levantaba la figura de Miguel, tan inmensa que cubría todo el cielo. Solo alcancé a ver su cara y sus hombros, que se alzaba con el sol. Tal fue el terror que sentí ante esta visión majestuosa que me cubrí de pies y cabezas con las sábanas y no me atreví a seguir mirando al ángel. Al poco rato volví a descubrirme el rostro y miré de nuevo hacia la ventana, pero ya el arcángel había desaparecido. No le comuniqué esta experiencia a ningún miembro de mi familia, pero esa tarde, cuando mi hijo más pequeño regresó de la escuela, llegó a donde mí todo tembloroso para contarme que al salir a la escuela había visto a un gran ángel con una espada inmensa en una mano y una balanza en la otra, cuya figura se extendía por todo el cielo, mientras tranquilizaba al niño, asegurándole que el ángel era un enviado de Dios y que solo quería protegerlo. Algo en mi interior me dijo que Miguel había venido a visitarme avisarme algo. Poco tiempo después de esto, mi madre sufrió un derrame cerebral que por poco le costó la vida, y aunque vivió 11 años después de la terrible enfermedad, jamás se recuperó del todo. A través de toda mi vida, este gran arcángel ha estado conmigo en todo momento, dejándome sentir su presencia cuando más la necesito. Esta es la voz que me sostiene y me guía y me apoya a tomar las más importantes decisiones. Este libro no tiene suficientes páginas para contener mis experiencias con Dios y con sus ángeles. En un próximo capítulo les describiré una de estas experiencias que tuvo lugar durante una invocación al arcángel Rafael, y lo caro que me costó mi ignorancia sobre el gran poder de los ángeles en esa ocasión. Otra de mis experiencias que relaté en uno de mis libros anteriores la tuve cuando aún vivía en Viena, donde fui a trabajar como editora asociada de inglés con las Naciones Unidas. Este fue un periodo de inmenso misticismo para mí, cuando más profundicé en mis estudios sobre la cábala hebrea. Durante este tiempo llevé a cabo varios rituales cabalísticos, algunos de los cuales resultaron en experiencias singulares. En uno de estos experimentos hice un ritual dedicado a uno de los ángeles de los que se conoce en la cábala como la esfera de Venus.
el ángel llamado Aguel. Es una entidad femenina, también conocida como la inteligencia de Venus en la magia ceremonial. La intención del ritual era obtener más conocimiento sobre el amor humano, algo que es regido por Aguel y por Venus, y el libro de donde proviene el ritual a Aguel se titula La magia evocacional y fue escrito por un gran cabalista alemán llamado Franz Bardon. El ritual requería dos cosas importantes. La primera era asegurarse de que la habitación donde se iba a llevar a cabo estuviera envuelta en una luz de verde esmeralda, ya que este es el color asociado con la esfera de Venus. La otra era quemar grandes cantidades de canela, que es también uno de los atributos de la esfera. La evolución es distinta y la invocación ya que no solo pide la ayuda de una entidad espiritual como un ángel, sino también que éste se materialice de forma física frente a la persona que hace la evocación. El ritual sugería la preparación de una lámpara hecha de cobre, el metal de Venus, con 7 lados de cristal verde, en el centro de la cual iba colocada una vela verde también. La idea era que los cristales de la lámpara llenaran el cuarto de la iluminación verde requerida para la materialización del ángel. En una de las esquinas del cuarto había que colocar un papel en forma de triángulo con el sigilo o firma del ángel con tinta verde. Era en ese lugar que donde debía ser su aparición el ángel. Yo llevé a cabo el ritual tal como lo habían descrito Bardon en su libro, pero fue imposible conseguir en Viena el cobre y el cristal verde que se necesitaba para hacer la lámpara, pero sí quemé canela en grandes cantidades como el ritual pedía. Cuando estaba llegando al final de la ceremonia, escuché un silbido sobre mi cabeza, entonando una melodía que jamás había escuchado antes. La extraña música parecía provenir del piso que estaba encima de mi departamento, algo difícil de comprender, ya que yo vivía en un último piso del edificio y encima de mí solo había un ático desocupado. La música continuó, moviéndose en forma circular alrededor de la habitación. De pronto, directamente encima del triángulo donde debía aparecer Aguiel, se empezó a escuchar un sonido estrepitoso, como si alguien estuviera tirando una multitud de piedras enormes sobre el piso superior, y simultáneamente pude ver como el techo comenzó a crujir y a ondular como si estuviera a punto de desplomarse. En ese momento sucedieron dos cosas. La música se detuvo y escuché a la puerta que llevaba al ático abrirse y cerrarse con gran estruendo. Olvidando que estaba en medio de un ritual incompleto, salí corriendo hacia la puerta de mi apartamento, la abrí y salí al pasillo a ver qué había salido del ático. Pero cuando llegué a la puerta, que había escuchado abrirse y cerrarse unos momentos antes, encontré que estaba cerrada y asegurada con un candado y una cadena toda cubierta de telarañas. Era obvio que nadie había entrado y salido por aquella puerta por muchos años. Regresando de inmediato al cuarto del ritual, vi que el techo que había visto ondular y crujir comenzó crujir
como sin crujir momentos antes, estaba tan blanco e intacto como si nada hubiera sucedido. Ayer no se manifestó en el triángulo, pero esa noche se me apareció en sueños. Estaba vestida con una túnica verde adornada con pequeñas rosas. Su piel era más blanca que el nácar y su cabello rojo como un tomate. No existe ser humano con esa piel ni cabellos de ese color, y este ser era de una belleza tan deslumbrante que no existen palabras para describirla. Su semblante era tierno y afable, y me dijo que había tratado de presentarse ante mí durante el ritual, pero que sin la atmósfera verde no podía tomar forma, ya que era en esa luz que ella y todos los ángeles de Venus existían. Sé que me dijo muchas cosas, las cuales al despertar no pude recordar. Solo recuerdo que me dijo que una de las flores de la tierra que más atraen el amor y los ángeles de Venus es la gardenia. Donde florece la gardenia en profusión, me dijo, no puede haber ni amargura ni desamor. Cuando se casó mi hermana de crianza, a quien quiero extrañablemente, le regalé el ramo de novia hecho enteramente de gardenias. Extrañamente, aunque nunca le conté ni a ella ni a su esposo mi experiencia con Aguiel, ambos decidieron cultivar gardenias en su casa. En el cuarto de recreo de la familia hay más de 20 matas de gardenia en tiempos inmensos, las cuales florecen continuamente durante el año. Este es el matrimonio más feliz, más armonioso y más lleno de amor y de paz que jamás he conocido. Tienen más de 25 años de estar juntos, los hijos incomparables y el hogar donde nunca se ha escuchado ni la discusión ni la discordia. Hay muchas formas de explicar racionalmente mi experiencia con Aguiel. Los fenómenos que tuvieron lugar durante el ritual, el silbido y la música etérea, que no fue escrita por ser humano alguno. Por ejemplo, todo pudo haber sido creado por mi imaginación o por mis propias energías electromagnéticas, que pueden haber dado visibilidad y realidad auditiva al ritual. El poder de la mente humana es inmenso y se ha comprobado ya en laboratorios que es posible mover objetos con la mente, un fenómeno conocido como telequinesis. Un ritual, un acto durante el cual grandes energías psíquicas son emitidas por el inconsciente, las cuales luego pueden manifestarse en una infinidad de formas. Nada de eso es sobrenatural. Nada de esto es sobrenatural, sino parte de la capacidad del ser humano de transmutar la materia. Un ángel es una concentración de energías cósmicas del poder inconcebible, las cuales residen dentro de nuestro propio inconsciente, esperando ser liberadas en el momento propicio. Nada de lo que existe es ajeno a nosotros. Todo es parte de un gran todo regido por leyes insondables y es parte intrínseca de nuestro propio yo. En muchas de las pinturas de los ángeles que nos vienen de la Edad Media durante el periodo pre-rafaelita, estos son presentados tocando instrumentos musicales. Esto tal vez se deba al concepto de los coros angelicales, los cuales son fáciles de asociar con la música.
Es por esto que la música siempre ha formado parte de la concepción angelical. Cuando el compositor Federico Handel escribió su obra magistral, El Mesías, dijo haber estado rodeado de ángeles durante su composición. Y cuando escribió el Aleluya, que es la parte más famosa de esta oratoria, vio como el cielo entero se abrió ante sus ojos y le reveló la gloria de Dios en su trono rodeado de ángeles. Pero no solo los ángeles de luz sirven de inspiración a los seres humanos. En la composición de música excelsa, los ángeles caídos también aman la música, el cual aprendieron por primera vez cuando aún moraban en las mansiones celestiales. El compositor italiano Giuseppe Tartini dijo haber recibido en un sueño su inmortal sonata para el violín, El Trino del Diablo, directamente de este ángel caído, Niccolò Paganini, sin duda el más famoso violinista de todos los tiempos. Podía tocar las más complejas composiciones musicales en una sola cuerda de un violín. Todas las personas que lo escuchaban tocar decían que estaba inspirado por fuerzas infernales, algo que Paganini nunca se molestó en desmentir. Los ángeles no solo nos inspiran, sino también nos desvían del peligro. A menudo, en momentos de crisis, sentimos una voz interna que nos habla y nos da la fuerza necesaria para no sucumbir ante las pruebas de la vida. Otras veces se siente una presencia invisible a nuestro alrededor que nos insta a seguir un camino específico que nos detiene en el momento que vamos a tomar una decisión errónea. Existen miles de casos de personas cuyas vidas han sido salvadas de esta manera. Durante una de mis sesiones de autógrafo del libro en New York, una de las personas presentes me relató esta historia. Una mañana, esta señora se levantó temprano como siempre para ir a su trabajo. Ya estaba vestida y lista para salir de su casa, cuando escuchó una voz que le dijo al oído: "No vayas a trabajar hoy". La señora miró hacia atrás para ver si era su esposo el que le había dicho estas palabras, pero este no estaba a su lado. Un temor extraño se apoderó de ella en esos momentos, pero se rechazó rápidamente y se dijo a sí misma que había imaginado la voz. Sin presentarle más caso al asunto, sacó el auto de su garaje y emprendió el viaje diario hacia su lugar de empleo. No hacía 10 minutos que estaba manejando cuando volvió a escuchar la voz, esta vez más fuerte y perentoria: "Regresa a tu casa, no vayas a trabajar hoy". La señora no dudó más y llena de un terrible presentimiento, se regresó a su casa. Cuando su esposo la vio llegar, le preguntó qué le había sucedido a ella y le contó su experiencia. Lejos de echarle en broma lo que ella le había dicho, su esposo dijo que hiciera caso a esa voz y se quedara en casa. Durante todo el día, esta señora estuvo nerviosa y, para tranquilizar sus nervios, decidió ver un poco de televisión. Al sintonizar el aparato, se enteró de que un grupo de terroristas había plantado una bomba en las Torres Gemelas del Bajo Manhattan.
precisamente en el edificio en el que ella trabajaba. Llena de estupor, vio una pantalla a varias de las personas con las que ella trabajaba salir del edificio en camillas o en brazos de los bomberos, muchas de ellas con máscaras de oxígeno. Si no hubiera escuchado la voz que le advirtió no ir a trabajar ese día, hubiera contado ella también entre las víctimas del desastre. En un caso aún más dramático que fue relatado en la revista norteamericana Star, un hombre de Norte Carolina estaba cambiando la goma de su auto, la cual se le había vaciado en el medio de la autopista. Uno de los tornillos que sujetaban la goma rodó debajo del auto y el hombre tuvo que arrastrarse debajo de este para recogerlo. En ese momento el aparato se sostenía al auto en vilo para facilitar el cambio de la goma. Se desplomó, atrapando al hombre debajo del auto. Cuando esto sucedió, el hombre que es una persona muy devota, comenzó a rezar a Dios pidiendo que le enviara a un ángel guardián a rescatarlo. En esos momentos una parte del auto cayó sobre su costado, pero no llegó a tocarlo. Una fuerza invisible levantó el auto como a 3 pies del suelo y el hombre pudo salir del trabajo de este. Tan pronto estuvo afuera, el auto volvió a ser depositado sobre el pavimento y justo al lado de la goma volvió el tornillo que se había zafado y que él no había tenido tiempo de recoger. En ningún momento este hombre vio a un ángel guardián ni a ningún ser humano en esa carretera solitaria, pero vive convencido de que un ángel de Dios le salvó la vida. Gustav Davidson, el autor del Diccionario de los Ángeles, uno de los más famosos libros sobre el tema, en tiempos modernos, le relata en la introducción de esta obra que durante los estudios que llevó a cabo antes de escribirla, se vio asediado y perseguido por infinidad de ángeles, tanto de los fieles como de los caídos. En una ocasión durante el invierno y cerca del anochecer, estaba regresando a su casa después de visitar una granja vecina para cortar el camino. Decidió atravesar por un campo que no le era familiar. De pronto una figura tenebrosa como de pesadilla se atravesó en su camino, impidiéndole el paso. La impresión que recibió Davidson fue tan escalofriante que lo dejó paralizado de terror. Luchando contra su pánico, Davidson enfrentó a la aterradora aparición y se abrió paso a la fuerza. A la mañana siguiente no podía decidir si lo que se encontró en el camino fue a un ángel, a un demonio, a un fantasma o al mismo Dios. Davidson tuvo varias de estas experiencias en el curso de la escritura del libro, durante las cuales pasó del terror al éxtasis, de la revelación de otros niveles de existencia a la convicción de que más allá de la evidencia de los sentidos existe solo la realidad del mundo, de mundos de fantasía inconcebibles para la mente humana. La experiencia de Davidson esa noche con la figura fantasmagórica nos recuerda la lucha de Jacobo con un ángel, la cual duró toda la noche y que es relatada en detalle en el libro de Génesis. Las autoridades bíblicas no
acuerdan con la identidad del ángel que luchó con Jacobo. En esta noche escalofriante, algunos aseguran que el ángel fue Metratón, otros que fue Miguel y a otros que fue Dios mismo. Los niños aceptan todo lo que ven y lo que escuchan de forma más natural. Son los que más experiencias relatan con los ángeles. Muchos niños pequeños juegan solos y ríen mucho, y cuando los padres les preguntan por qué se ríen, dicen estar jugando con los ángeles. Uno de mis lectores me escribió una vez, muy preocupado porque su hija de 3 años juega constantemente con un ángel llamado Muriel. La niña consulta todo con el ángel y no quiere hacer nada si Muriel no está de acuerdo. Para que coma sus vegetales y se acueste a dormir temprano, los padres tienen que decirle que Muriel lo quiere así. Por lo demás, la niña es una criatura normal y saludable. El padre me escribió para preguntarme si yo sabía de la existencia de un ángel llamado Muriel y si era un ángel de luz o un ángel oscuro. Lo más interesante del caso es que Muriel es el nombre de uno de los ángeles que aparecen en la pseudopígrafa. A vuelta del correo le dejé saber al padre de la niña que Muriel es el ángel del mes de junio y uno de los ángeles del coro de los dominios o dominaciones, y como tal un ángel de luz. Si Muriel estaba con su niña, esta estaba en buenas manos. A menudo los niños que dicen tener experiencias con los ángeles comienzan a olvidarse en estos cuando crecen. La interacción con los otros niños y con las atracciones materiales les hacen perder este contacto divino. Algunos retienen el recuerdo de rostros angelicales y de voces cristalinas en el viento, pero la mayor parte de ellos la olvidan del todo. Es como si el ángel hubiera estado activamente al lado del niño mientras este más lo necesitaba. En otra sesión de autógrafos de libros en una de las tiendas de Barnes Noble en Nueva York, una de las personas presentes relató esta historia. El hijo de una de las sobrinas, que cuenta 4 años de edad, pidió que lo dejara a solas con su primito recién nacido. Los padres del bebé accedieron a esta petición, pero curiosos por saber la razón por la cual el niño había pedido esto, se quedaron detrás de la puerta entreabierta de la habitación, desde donde podían ver al niño y escucharlo. El niño acercó a la cuna donde estaba su primito y le dijo: por favor, háblame acerca de Dios, porque ya no recuerdo mucho de él y estoy empezando a olvidarlo. La familia del niño, estupefacta ante esta petición, pero respetando la privacidad de la criatura, nunca le reveló lo que había escuchado ni le hicieron preguntas alguna al respecto. La pediatría moderna nos dice que los niños recién nacidos tienen más percepciones de los que antes se creía, pero esto se aconseja a las mujeres embarazadas que le hablen a los bebés que llevan en sus vientres, les lean libros hermosos y escuchen música clásica o suave, ya que se cree que la criatura puede escuchar y asimilar estas experiencias, las cuales son integradas en su inconsciente antes de nacer. Yo siempre acostumbro, cuando estoy al lado de recién nacidos, a hablarle de Dios, de la importancia del ser humano, de ser un hombre o mujer bueno, de ser amante de la moral y la justicia, y lo exhorto
a ser buenos hijos, buenos padres, buenos hermanos y buenos seres humanos durante su vida. En uno de estos momentos en que estaba hablándole así a una niñita de mi familia de apenas 2 semanas de nacida, la criatura que estaba acostada boca abajo con la cabeza hacia la pared, levantó su cabeza con gran esfuerzo y se volvió a mirarme directamente a los ojos, con una mirada fija y sabia, a través de la cual me dejó sabia, a través de la cual me dejó saber que estaba escuchando y comprendiendo muy bien lo que estaba diciendo. La impresión que recibí fue tal que me quedé sin habla. Esta niña ahora tiene 6 años y es una criatura superdotada, muy dulce y religiosa, y toca piezas de Beethoven en el piano, como si hubiera estado estudiando este instrumento por muchos años. Esta inteligencia superior fue revelada años antes, cuando me dio esa mirada profunda e inolvidable. La idea de que los niños recién nacidos retienen por cierto tiempo vínculos con Dios y con los ángeles no es nueva. Ya existen muchos casos con testimonios parecidos. El concepto del ángel manifestado en la tierra como un ser humano, a menudo como un mendigo, es también muy antiguo. El libro de Hebreos 13:1 del Nuevo Testamento dice: no olvidéis compartir vuestros bienes con los desconocidos, porque así muchos han compartido con los ángeles sin saberlo. Cada vez que un mendigo o un desamparado nos extiende la mano pidiendo limosna, podemos estar frente a un mensajero de Dios que así prueba nuestra buena voluntad. Cada encuentro visible con un ángel transforma la vida de una persona para siempre, pero indudablemente hemos tenido encuentros con ángeles que han pasado desapercibidos para nosotros. ¿Cuántas veces, sin saberlo, habemos sido protegidos y guiados por estos guardianes divinos? En cuántos momentos difíciles de nuestras vidas habremos tenido una mano invisible y amiga que nos sacó de dificultades sin revelar su presencia. El encuentro con un ángel nunca es fortuito. Siempre existe una razón por esta presencia divina entre nosotros, pero también es posible establecer contacto con los ángeles conscientemente, y estos encuentros son los más importantes porque establecen eslabones permanentes entre nuestra conciencia cósmica y nuestra conciencia material. La magia angelical, que discutiremos más adelante, es una de las formas más efectivas que existe para tener estos encuentros conscientes con los ángeles. Y ese es el capítulo 1 completo. Para la próxima voy a estar leyendo el capítulo 2 o la parte 2. Espero que hayan aprendido. Dios los bendiga.